¿Qué tal, amigos? Cordial saludo para cada uno de ustedes. Qué bueno que nos están acompañando en este momento. Muy contentos siempre de que estén aquí en sintonía, que estén aquí con nosotros en Punto de Encuentro y que nos acompañen para que podamos compartir estas temáticas que hacemos de todo corazón y de la mejor forma posible lo intentamos. Ya saben ustedes, necesitamos que nos den like, por favor. Denos el pulgar arriba, que es importantísimo para nosotros. También déjanos tu comentario acerca de la temática que has escuchado, que hemos estado exponiendo, para que nosotros podamos observar qué opinas acerca de lo que se ha dicho. Y también, muy importante, disemina este link para otras personas. Qué importante, que no solamente sea el algoritmo que nos ayude, sino sobre todo tú que nos quieras ayudar para que esto pueda diseminarse y muchas otras personas conozcan los temas que hemos estado trabajando. También muy importante recordar que los días martes a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, seguimos con Moisés, esta extraordinaria temática que desde hace un tiempo atrás hemos estado trabajando y que trabajamos también y que se están retomando estos temas y que necesitamos también que los apoyes, que sigamos adelante allí con Punto de Encuentro. Y estas temáticas nuevas que estamos trabajando con ustedes los días viernes, las emociones de Dios, que son retos bastante importantes para nosotros que estamos aquí trabajando por ustedes, pero también para quienes las escuchan. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra temática el día de hoy, dándoles un saludo muy grande, un abrazo de bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vamos hoy con un tema que es bastante interesante y, si se quiere, de alguna manera es polémico y genera dificultades y en algunos contextos puede levantar ampolla. No es el objetivo dar una respuesta final ni absolutamente exhaustiva, totalitaria de lo que se va a opinar del tema, pero sí tenemos una tendencia interpretativa y es lo que intentaremos presentar el día de hoy. El arrepentimiento de Dios. ¿Se arrepiente Dios? Y cuando hablamos de arrepentimiento, ¿de qué se estará o a qué se estará refiriendo la Biblia? ¿O será que entendemos nosotros la palabra arrepentimiento desde una connotación o cultura diferente a lo que la Biblia lo pretendía decir? ¿Serán palabras del autor o será que Dios lo sintió? Bueno, comencemos en esta noche. Nuestro primer texto lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 23, en el verso 19. Números, capítulo 23, verso 19. Dice lo siguiente, quizás sea ese texto universal que muchos de nosotros utilizamos o hemos escuchado como cristianos o seguidores de la palabra de Dios por muchísimos años. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. Desde esta perspectiva, una lectura inmediata y literal, en nuestra mente se activa el orden lógico y dice: es absolutamente imposible que Dios se arrepienta. De hecho, si Dios es precognoscitivo, es decir, conoce las cosas con anticipación, ¿por qué se va a arrepentir de algo que ya vio que podía equivocarse o no, si es que Él llegase a equivocarse, cosa que en nuestra mente es inconcebible? Entonces, ¿cómo es posible que se arrepienta? ¿Será que Dios se arrepiente porque cometió un error? ¿O será que la palabra arrepentimiento está mal traducida? ¿O a qué se referirá este texto cuando nos habla en algunos lugares la Biblia que Él se arrepintió? Porque aquí claramente en Números 23, 19 dice de manera categórica, clara y tajante para nuestro pensamiento y nuestro orden lógico e interpretativo primario: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Punto final. Desde esta perspectiva nosotros pudiésemos empezar a tener algunos problemas, porque si asumimos una postura tan demasiado estricta, vamos a tener dificultades como los siguientes que quiero compartirte a continuación. Nota lo que nos dice a nosotros la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 6. Hoy voy a hacer un especial énfasis en el texto de Jeremías. Creo que es muy importante. Por supuesto, nosotros tenemos mucho más a lo largo y ancho de la Biblia textos que nos hablan acerca de la expresión arrepentirse. Dios se arrepintió, le dolió en su corazón, arrepintióse Yahvé Jehová. Por supuesto, hay muchos más. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Necesitamos hoy hacer una aproximación a algunos de ellos. Seguramente necesitaremos próximas entregas, como no pocos temas que hemos trabajado aquí con ustedes en Punto de Encuentro. Pero hoy seamos sucintos y específicos, de tal manera que podamos dejar claro al menos un aspecto, no pretendiendo la explicación totalitaria, como se dijo al principio. Jeremías capítulo 15, versículo 6 dice: Tú me dejaste, dice Yahvé, te volviste para atrás.
Por tanto, extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aquí el asunto ya se nos pone color de hormiga y pasa de claro a oscuro, porque obviamente acabamos de leer en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahora Jeremías, en su escritura prosaica, en su escritura lírica, en su construcción narrativa, está diciendo que Yahvé dijo: extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy muy enojado contigo. Estoy cansado de arrepentirme. Qué asunto tan complejo, porque entonces parece ser que allí se nos está diciendo que se arrepintió. Y entonces, ¿en qué sentido se arrepiente Dios? Vaya problema, porque mi percepción clásica es que eso es inconcebible e inaceptable. Y si se quiere, hasta herético. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, vamos despacio, aunque firmes. Miremos aún otros textos y luego intentemos abordar esos versos de una manera sencilla, pero responsable. Notemos lo que nos dice también el mismo Jeremías. En el capítulo 18, en el verso 8, dice lo siguiente en este interesante verso: y esa nación contra la que he hablado se convierte de su maldad. Y si esa nación, contra la que he hablado se convierte de su maldad, me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Ok, aquí viene otro asunto. No solamente dice que se arrepintió, sino que se arrepentiría como expectativa o condicionalidad. Al fin que, Mario, porque arrancas con Números y ahora nos metes el texto de Jeremías 15:6 y ahora Jeremías 18:8, y ya el tema de arrepentimiento como que me está incomodando. ¿Qué es lo que quiere decir allí al menos Jeremías por el día de hoy? Porque como tú dijiste, Mario, hay más textos en la Biblia que hacen este abordaje. Tranquilos, vamos a otro texto para ver qué nos puede proponer la Biblia, al menos hoy, con nuestro amigo el profeta Jeremías. Vamos ahora al verso 10, solo 2 versículos más adelante. Pero hace lo malo ante mis ojos y no oye mi voz. Entonces yo también me arrepentiré del bien que había prometido hacerle. Qué interesante. Dios se proyecta en el futuro, en el punto que habla con el profeta, con una condicionalidad tácita o inherente del texto, que se arrepentirá del bien que había prometido por lo malo, por lo inapropiado e indebido del proceder de este pueblo para con él. Bueno, aquí el asunto ya se puso bastante curioso. Vamos a repetir las citas. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claro, conciso y macizo y más que preciso. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Luego nos dice Jeremías 15:6, tú me dejaste, dice Yahvé, te volviste hacia atrás en un reclamo que le hace a su pueblo, por supuesto. Por tanto, extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. ¿Qué problema? Porque como que tiene una disyuntiva, una pugna, una pelea con el texto anterior de Números. No contento con ello, ahora también Jeremías nos habla en el verso 8 del capítulo 18, y esa nación contra la que he hablado se convierte de su maldad, me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Pues me arrepiento, vaticino, auguro que puedo cambiar de punto de vista, aunque como que en el momento todavía no estoy convencido. ¿Será que Dios piensa así de esa manera? ¿Qué es lo que el texto nos está tratando de decir? Por amor del Señor, ¿a qué te refieres, texto bíblico? Luego vamos 2 versículos más adelante, 2 versos más adelante, y dice, pero hace lo malo ante mis ojos y no escucha mi voz, es obstinado, es terco, es testarudo, es desobediente. Entonces yo también me arrepentiré. Vaticina, augura que vendrá un arrepentimiento por parte de él, es decir, pareciera que augura un cambio de idea. Delito, dije cambio, y respecto a Dios, ¿qué problema? Me arrepentiré del bien que había prometido hacerle. Ya a estas alturas creo que muchos de nosotros o de los amigos que se han conectado a esta altura
pudiesen estar preguntándose, bueno, ¿y eso que son textos que pudiésemos decir que son suaves porque tenemos inquietudes con otros, mi apreciado Mario? Porque resulta ser que hay otros donde categóricamente y de manera clara y concisa nos dice que se arrepintió de haber creado al hombre, por ejemplo, le dolió en su corazón. Y tú apenas estás haciendo este abordaje sencillo e introductorio, en cuanto a textos de Jeremías. Bueno, lo primero que necesitamos hacer es tener calma y permitirnos hacer un abordaje al texto que no necesariamente sea la perspectiva clásica que nosotros hemos escuchado. Escúchame muy bien. No te estoy proponiendo que renuncies a lo que tú has creído, ni te estoy proponiendo que te vayas en contra de aquello que es importante para tu fe. Te estoy diciendo que todos los seres humanos requerimos en algún punto, máxime cuando leemos la Biblia, que es un libro de retos idiomáticos, lingüísticos, gramaticales, culturales, históricos, conceptuales, necesitamos ser neuropsicoflexibles. No estoy diciendo que renuncies a lo que consideras o piensas, vuelvo y lo repito, pero sí requerimos en cualquier tipo de interpretación y aproximación a textos difíciles de la Biblia, tener un apartado neuronal donde nuestros engramas o neuroconexiones pues nos permitan hacer un pequeño file o nuevo folder donde podamos ver plausibilidades, posibilidades interpretativas a textos particulares como estos. Una primera posibilidad que quizás viene a nuestra mente y es donde quizás nosotros nos entronizamos y nos parece más seguro llegar o nuestra mente de inmediato nos transporta a esa perspectiva o punto de vista, pues lo voy a poner a continuación. Voy a llamarla la perspectiva que nos genera tranquilidad y que de alguna manera queremos que explique el texto y una vez la utilizamos ya el texto quedó subsanado. Sigamos, siguiente, y ya no hay más problemas. Quiero mostrarles entonces el siguiente slide o diapositiva con aquella perspectiva que quizás la teología clásica bien intencionadamente ha querido dar una respuesta satisfactoria a este punto de vista, de tal manera que calme conciencia, no genere ampolla, no genere incomodidades y prontamente lleguemos a una interpretación lo suficientemente rápida, clara y concisa para que se acaben los problemas interpretativos en ese punto. ¿Y cuál será? Bueno, podría ser esta. Vamos a ponerla en pantalla si es que ya no lo está. Dice, las escrituras emplean un lenguaje antropopático. Es decir, palabrita rara, pero que a través de varias intervenciones aquí en Punto de Encuentro hemos compartido con ustedes y creemos que ya están un tanto familiarizados. Si nos has seguido aquí en Punto de Encuentro, Mario Tapias Channel, tu canal, te has dado cuenta que hemos estado trabajando mucho estas expresiones de la teología como antropopatía, antropomorfismos, teomorfismos. Muy bien. Hoy, antropopatía. ¿Cuál es esa explicación que se suele dar rápida para salir de este problema? ¿Será que es aceptable? Bueno, antes de decir si es aceptable o no, leámosla. Las escrituras emplean un lenguaje antropopático. ¿Y qué es eso, Mario? Lee conmigo. Allí está la explicación. Es decir, atribuyen emociones o acciones humanas a Dios para que podamos entender su trato con la humanidad. ¡Oh! ¡Qué descanso tan grande! Claro, cuando dice que se arrepintió, no es que Dios se arrepintió. Cuando dice que está hastiado, cansado o molesto o tuvo ira, no es que estaba ni hastiado, ni cansado, ni molesto, ni que tuvo ira. Es que el autor le estableció a Dios, a Yahvé, al Dios hebreo, al Dios bíblico, sus emociones se las dio a él para poderlo describir. Y a ello le vamos a llamar antropopatía, del griego antropos, que es Dios, patos, enfermedad, duelo o emoción, y eventualmente es la acción del escritor bíblico de establecerle a Dios las emociones humanas como si Dios las tuviera. Desde esa perspectiva, entonces, algunos de nosotros, muy bien intencionadamente, y quizás algunos otros, no pocos, guiados por sus líderes, consideran que esa es la respuesta académica más plausible y extraordinariamente correcta. Pero tenemos un problema. Mario, ¿qué quieres decir? ¿Que esta respuesta no es suficiente? Bueno, permítanme mostrárselos nuevamente, con mucho respeto, con mucho equilibrio, pero yo quiero que
se cuestionen junto conmigo si cada vez que en la Biblia aparece una emoción para Dios, la misma me incomoda, no se la quiero atribuir a Él, sino necesito atribuírsela al escritor, porque el escritor se la atribuyó a Dios, porque Dios es indescriptible e intransmisible. Entonces la emoción es de Jonás, la emoción es de Jeremías, la emoción es de Habacuc, la emoción es de Moisés, de Moshe, la emoción fue de Josué, pero no fue de Dios. Fue Josué tratando de explicar a Dios desde su perspectiva humana usando el exclusivo lenguaje humano. Esa idea suena muy atractiva. No se puede descartar de manera tajante y absoluta, pero la misma tiene un dilema y una dificultad. ¿Y cuál es? Quiero que noten junto conmigo cuál sería esa dificultad interna o intrínseca del mismo intento de explicación de esta tesis. Cuando se usa la tesis de la antropopatía, es decir, cada vez que leyendo la Biblia descubres que Dios tiene una emoción y necesitas decir que la emoción no es de Dios, sino que es del autor y que el autor se la impuso porque Dios es indescifrable y es intransmisible y eventualmente se la tuvo que poner para poderlo describir de alguna manera, que es lenguaje exclusivo y 100% humano, donde Dios no sintió pero el autor sí. ¿Dónde está el problema? Cuando se usa esta tesis antropopática como comodín, como figura extraordinaria para poder ganar este juego, si todo afecto divino se explica como proyección del autor, cada momento de ira, cada arrepentimiento, cada manifestación de molestia, cada momento en el cual Dios expone una emoción, si cada vez que aparece un afecto divino lo intentamos explicar como proyección o elaboración del autor, entonces surgiría una pregunta absolutamente legítima. ¿Qué queda del Dios que se revela y no solamente del Dios que se describe? ¿Hasta qué punto entonces Dios es realmente Dios como la Biblia nos lo propone? Y no en ese caso, si nos quedamos tan enamorados de las tesis de las antropopatías, Dios resulta ser más la elaboración piadosa del autor o escritor bíblico que intentó construir a Dios como pudo, mas no pudo presentar a Dios como Él es. En ese caso sería más la construcción gramatical, literaria del relato y la narrativa del autor, pero no Dios revelándose a sí mismo porque le fue imposible mostrarse como Él es. Y desde esa perspectiva tendríamos que preguntarnos algo complejo. Si las antropopatías son las que explican cada emoción de Dios en la Biblia, ¿quién es Dios realmente y cómo puedo confiar que Él pueda entender mis emociones si es incapaz de sentirlas, si es incapaz de proyectarlas y si es incapaz de dejarse afectar por quién soy yo en tiempo real, en tanto es impasible, es decir, incapaz de recibir emociones y ser afectado por ellas, y luego devolverlas, ponerlas en perspectiva? ¿Qué problema? ¿Qué lío? Yo creo que a estas alturas ya te estás dando cuenta que es lo que intentamos aquí nosotros en Punto de Encuentro y tu amigo Mario. Una sincera reflexión sobre estas palabras que, aunque son teológicamente validadas y por supuesto son utilizadas por académicos y eruditos, las mismas no son la última palabra ni la explicación erudita absoluta de lo que el texto intenta decir. No la desconocemos, no la agredimos ni la irrespetamos en tanto hay tesistas y expositores altamente respetados que las consideran. Pero nosotros estamos llamados a darle validez al texto bíblico, no solamente a estar detrás de consideraciones de grandes pensadores o eruditos por mucho concepto que tengan de la teología. Y aquí surge un problema de facto, un problema específico. ¿Cuál es? ¿Cómo nosotros podemos explicar entonces quién es Dios? Porque cada vez que encontremos una emoción de Dios en la Biblia necesitamos explicar la misma como una antropopatía, dícese, elaboración del autor sobre Dios, mas no es que Dios la sienta, esa emoción. Entonces, ¿quién es Dios detrás de todas esas revelaciones? Rápidamente, incluso una persona que no respete tu fe y que no le importe las Sagradas Escrituras va a tener también un argumento muy importante contra ti y contra mí. ¿Cómo pretendes enseñarme en la Biblia de un Dios que no fue capaz de revelar quién es, cómo es, qué siente ni qué hace? Y necesito que terceros le impusieran sus emociones para transmitirlo y aún así no es Él.
es un problema. Así que muchas veces necesitamos ser un poco más críticos con estas palabras tan particularmente extraordinarias y grandilocuentes y permitir más bien que el texto bíblico sea el que nos ayude. Quiero leer otra cita más que considero que también es importante, también de Jeremías. Hoy este abordaje es ayudados por Jeremías. Dice así, quiero poner el contexto para que la entendamos. Está en el capítulo 26, verso 1 al 3. Capítulo 26, verso 1 al 3. Al comienzo del reinado de Joacim ben Josías, es decir, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra de parte de Yahvé diciendo, así dice Yahvé, ponte en el atrio de la casa de Yahvé y habla con todas las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa de Yahvé. Todas las palabras que yo te he mandado que les hables, sin omitir una sola. Parece ser que Dios quería que fuese bastante específico y que la transmisión que le generase al pueblo fuera completamente clara. En el verso 3 dice, quizá escuchen, quizá oigan, y cada uno se convierta de su perverso camino. Y yo desista, es decir, me arrepienta del mal que había pensado hacerles por la maldad de su obra. Qué curioso, porque ahora esta cita nos pone a nosotros en perspectiva de este asunto tan curioso. Parece ser que la Biblia no solo habla, y estoy siendo claro y específico y literal, parece ser que la Biblia no solo tiene relatos del Dios que dice que se arrepintió en términos del pasado, sino un Dios que proyecta el arrepentimiento en términos del futuro. Y el arrepentimiento como desestimar o desistir más bien de no incursionar en la destrucción de una población. Quizás escuchen y cada uno se convierta de su perverso camino y yo desista, yo me arrepienta del mal que había pensado hacerles por la maldad de sus obras. Un dato importante que yo quiero mencionarles es que en todas las citas que previamente se les ha presentado hay un lexema o una raíz hebraica que es importante, que es en común denominador de todas las citas y expresiones que hemos utilizado. Y es la palabra hebrea naham. La palabra naham con sus diferentes derivaciones o declinaciones gramaticales e idiomáticas en cada verso, pero todos los versos, cuando están hablando allí de arrepentimiento o desistir, están utilizando exactamente la misma raíz gramatical, naham, que es arrepentirse, cambiar de parecer, ir para otro lado conceptualmente. Así que allí ya tenemos una primera respuesta, al menos gramatical. Vuelvo y repito, no pretendiendo ser exhaustiva, pero sí al menos informativa. La palabra naham, que es básicamente aquello que es arrepentirse, cambiar de parecer, incluso lamentarse, tener compasión o sentir pesar o dolor en tercera alternativa interpretativa. Desde este punto de vista nos empezamos a dar cuenta que la Biblia, como tiene afirmaciones específicas como la de Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, luego nos presenta a nosotros a un Dios que pareciera expresar emociones de manera tan categóricamente sencilla, que nos incomoda tan profundamente, que requerimos utilizar palabras teológicamente filosóficas y extrañas como antropopatías para explicar cada evento que Dios manifiesta una emoción. Pero también presentamos que si cada vez que en la Biblia necesitamos invocar la explicación teológico-filosófica de las antropopatías, es decir, de el autor imponiendo emociones en Dios, si cada vez que encontremos en la Biblia una emoción de Dios y esa sea nuestra única y exclusiva explicación, prontamente diluiremos, desdibujaremos y dejaremos a Dios sin ninguna base de personalidad y carácter con la cual se reveló. Porque eventualmente, ¿quién sería Dios si no siente, vive ni experiencia lo que dice sentir? Y eventualmente quien lo pinceló, lo dibujó y lo construyó, ni siquiera fue el Dios pudiéndose revelar, sino el Dios que el profeta pudo describir como pudo. Y entonces la pregunta sería, como previamente les dije, ¿hasta dónde Dios sería Dios en realidad, tal y como lo conocemos o creemos conocerlo, si es la elaboración de la mente piadosa del profeta y no el Dios que se pudo revelar? ¿Qué problema? ¿Qué asunto tan interesante? Pero bueno, quiero que notemos ahora algo interesante.
posturas históricas respecto a este asunto que estamos trabajando el día de hoy, porque son importantes. ¿Qué posturas históricas nos traes el día de hoy, Mario? Bien, vamos a comenzar con una que es muy importante, con un personaje bastante influyente. Él se llama San Agustín de Hipona. Dios no cambia su plan eterno, sino que cambia su obra visible según las variaciones de las criaturas. Mi fe está consolidada en lo que la palabra de Dios dice o lo que eventualmente la filosofía ha intervenido en la construcción de la teología. ¿Qué cuestionamiento tan importante necesitamos hacernos? Santo Tomás de Aquino, en su obra maestra teológica, Summa Theologica, en este título que le podemos leer aquí, Dios Uno, dice lo siguiente: la voluntad de Dios es absolutamente inmutable, pero algunos efectos de esa voluntad pueden parecer nuevos, porque las criaturas cambian. Si notan, hay una correspondencia conceptual a su homólogo previo de siglos anteriores que se llamó San Agustín de Hipona. Ahora, Santo Tomás de Aquino, mucho tiempo después, propone una idea quizás pulida y mejorada, ya no tanto desde el platonismo y neoplatonismo interpretativo teológico filosófico, sino desde una perspectiva fuertemente aristotélica. Ahora es Aristóteles el que influye en el pensamiento de Tomás de Aquino para interpretar la Biblia y asimismo para decirnos quién es Dios. La voluntad de Dios es absolutamente inmutable, pero algunos efectos de esa voluntad pueden parecer nuevos, porque las criaturas cambian. Claro, esa idea fija, estricta, inamovible del Dios invariable absoluto pareciera que es más una herencia de la interpretación agustiniana, fortalecida de manera bastante importante por el pensamiento tomista, como se le llama al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que una interpretación propiamente bíblica. Y echamos mano entonces de figuras antiguas que nos heredaron Filón de Alejandría, Clemente y, si se quiere, Orígenes, siglos antes, como la idea del antropomorfismo y la antropopatía. Es decir, expliquemos la Biblia desde figuras literarias que nos permitan barnizar a Dios con el pensamiento humano, no sea que nosotros estemos describiendo un Dios intransmisible, inmutable absoluto, que no puede revelarse plenamente a las criaturas en tanto es indescifrable, indescriptible e intransmisible. Y ya tenemos a un Dios que pareciera que en la construcción tal y como se nos presenta es incompetente de poder crear relaciones reales con las criaturas. ¿Por qué? Por supuesto, si no es capaz de transmitirse a sí mismo, si no es capaz de revelarse a sí mismo, sino que necesita el barniz que le ponen los profetas, si no es capaz de comunicarse en tiempo real, en tanto es extemporal, atemporal o intemporal, entonces tu oración, cuando la eleves hoy en la noche, mañana en la mañana o en cualquier momento, no podrá ser atendida en tiempo real en tanto tú como criatura estás atrapado en el tiempo y Dios en un constante y absoluto intemporalismo, una atemporalidad eterna. ¡Qué problema! ¿Qué tal si nosotros nos damos cuenta que quizás esta perspectiva, tal como la hemos estado conociendo o asumiendo sin querer queriendo en el inconsciente, es más el barniz del pensamiento filosófico tomista y agustiniano, que claramente tienen una gran influencia platónica y aristotélica, y nos hacemos más bien también una pregunta bien importante: ¿hasta dónde, como cristianos que creemos en la palabra de Dios y en la revelación de un Dios verdadero y sobrenatural, necesitamos que la filosofía griega sea la gran intérprete del Dios revelado? Yo creo que todos los que estamos aquí nos daríamos cuenta que al menos merecemos el beneficio de la duda, porque en sí es una duda razonable. ¿Cómo puede ser posible que interpretemos a Dios desde ópticas ajenas a la revelación misma de su palabra? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, quiero traer a otro autor que considero que es muy importante, ya contemporáneo. Dejamos a los respetables Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, quienes dieron estos aportes conceptuales filosóficos bastante influenciados por el pensamiento griego al cristianismo. Ellos lo trajeron. Y ahora vámonos a un expositor un poco más contemporáneo, que es el Dr. James Dolezal. Él escribe un libro muy interesante que se llama Todo lo que hay en Dios, la teología evangélica y el desafío del teísmo cristiano clásico.
El doctor Dolezal se caracteriza porque él tiene una perspectiva teísta clásica, es decir, él es un ponente defensor y se respeta profundamente su punto de vista del Dios inmutable absoluto, que no cambia. Si Dios cambia, dice el doctor Dolezal, en su ser o en su conocimiento, deja de ser Dios. Toda mutabilidad en él sería imperfección. Es la postura que propone el doctor James Dolezal, que por supuesto su postura tiene una gran línea interpretativa heredada del tomismo de Santo Tomás de Aquino, con préstamo también de San Agustín de Hipona. Y es una postura cristiana contemporánea. Curioso, ¿no les parece? Ahora notemos lo que nos dice otro teórico que quizás no está tan en la línea de pensar que un cambio, una idea o la percepción de arrepentimiento necesariamente deba ser entendida como un abandono de la divinidad o una agresión, como quizás lo propone el Dr. Dolezal, que la mutabilidad sería una manifestación irrefutable de la imperfección divina. Bueno, traigamos a este teórico que también es bastante importante, que es el Dr. Terence Freedman, o Fretheim para ser más específico, Terence Fretheim. Él dice lo siguiente. Pongan atención que esto se pone interesante. Los textos donde Dios se arrepiente, recuerden de qué estamos trabajando, ¿no? La idea de se arrepiente, no se arrepiente. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, los textos donde Dios se arrepiente no son periféricos, no están solo en las márgenes, no están por los laditos. En realidad expresan el corazón de la teología del Antiguo Testamento. Eso significa veterotestamentario. Dios responde a los actos humanos y modifica su acción en consecuencia. ¡Oh, qué palabras tan interesantes del Dr. Terence Freedman, quien también es un teórico altamente respetado, pero que toma distancia del teísmo clásico que asume una inmutabilidad invariable. El Dr. Fretheim dice, no necesariamente cuando Dios tome una postura diferente respecto a una situación, Él está cambiando ni en su esencia, ni está cambiando mucho menos en su carácter. Sencillamente se está permitiendo interrelacionarse de manera activa con la criatura, en tanto Dios ama y le encanta establecer relaciones vinculares reales en tiempo real con las criaturas. No sería posible poder establecer una relación de vínculo genuino si establecemos a un Dios, número uno, que no puede dar un viraje a un concepto, y número dos, que aparece constantemente en la intemporalidad. ¿Por qué? Número uno, porque el relacionarse con una persona implica que también yo le dé un margen de acción para que vea que yo puedo tomar decisiones diferentes por amor a él. Uno. Número dos, no puede estar atrapado totalmente en la intemporalidad. ¿Por qué? Porque para poder relacionarme de manera real con una criatura, debo estar con ella en el aquí y en el ahora, en tiempo real, no en tiempo diferido. No como un partido de soccer o fútbol, como previamente lo dije en un programa, que queda grabado y lo ves después, horas después o días después de que él mismo se dio. Los playoffs, entonces los vas a ver después de que fue el juego de béisbol o el juego de baloncesto. No. En realidad las relaciones se tienen que hacer en tiempo real. Y un punto bastante importante, las criaturas somos finitas y nuestro tiempo es corto, lo que implicaría que si Dios quiere relacionarse contigo y conmigo, lo hará en el tiempo de las criaturas, en tanto nosotros estamos atados y sujetados a un espacio donde nacemos, envejecemos y morimos. Lo que implica que las relaciones establecidas en la Biblia son más que claramente determinantes. Dios se relaciona con los seres humanos en espacio-tiempo real, no en la intemporalidad ni desde la intemporalidad, sino en el tiempo real, en el aquí y en el ahora. Esto nos presenta a nosotros un Dios en el tiempo humano, en la vincularidad emocional, en la cercanía afectiva, y que es corresponsal, contestatario, y que se aproxima a los seres humanos tal y como la Biblia lo presenta. Está entre nosotros, camina con nosotros, se hace carne y cohabita con nosotros y permanece con nosotros, porque nos ama. ¡Qué importante! Miremos otra cita que también es bastante importante para que tratemos de entenderlo, sobre todo en este tema tan importante que hemos estado trabajando. Dice aquí de manera categórica el Dr. John C. Peckham, en este artículo tan interesante que estamos leyendo aquí, que se encuentra en la Revista Adventista de Teología,
que es muy interesante, dice lo siguiente. Jeremías 18 declara que la mente de Dios puede cambiar respecto al bien o al mal. ¡Oh, qué curioso! La postura de este autor, que también es muy respetado en el mundo cristiano, no solamente desde su postura de fe, sino en otras confesiones religiosas. Jeremías 18 declara que la mente de Dios puede cambiar respecto al bien o al mal, dependiendo de la respuesta humana. No es debilidad, sino coherencia relacional del pacto. Un énfasis interesante que hace el Dr. John C. Peckham es su tesis interesante, como él la propone, de la relación pactual. Es decir, el Dios relacional pactual, que opera en espacio-tiempo real con la criatura, en la búsqueda genuina de relación en espacio-tiempo real con la criatura, y que lo hacen tanto ha dado su palabra y es su pacto eterno de amor con los seres humanos. Un Dios operante en la realidad que en ningún momento abandona sus atributos maravillosos, que en ningún momento renuncia a su divinidad, que en ningún momento pierde su esencia divina, sino que se manifiesta con las criaturas tal y como las criaturas lo pueden comprender, pero desde la realidad, no solamente desde la presunción de exposiciones antropopáticas. Dios no solamente es descrito, de acuerdo a la postura del Dr. Fredheim y del Dr. Peckham, por antropopatías que los autores le tienen que poner a Dios porque Dios no lo siente y les toca a ellos barnizarlo con la emoción humana. Conforme ellos nos dicen, en realidad a Dios le duele la agresión humana, a Dios le duele coexistir con la criatura en tiempo real, a Dios le duele la traición de sus hijos, a Dios le duele la agresión de sus hijos, a Dios le duele ser olvidado por sus hijos, y por ello responden las escrituras a través del lenguaje de los profetas. ¿Por qué me habéis olvidado? ¿Por qué me faltas al respeto? Es un Dios que se integra en la realidad, no que está ajeno ni que vive pidiéndole el favor a los profetas. Serían tan amables, me describen con su capacidad humana, a ver si alguien me entiende. Más bien este Dios dice, sí siento desde mi esfera divina, en tanto ustedes sienten en su esfera humana. Mis emociones son santas, puras, perfectas y buenas. Las de ustedes están derruidas y son inmunodeficientes al pecado, son proclives al mal. Yo no tengo ese problema, ustedes lo tienen. Pero eso no significa que cuando en la Biblia me describen, yo no tenga la emoción. Significa sí que la tengo en otra esfera superior, porque es pura, perfecta, santa, buena y proviene de mi carácter de amor. El tuyo lamentablemente está derruido y yo vengo a coexistir contigo en tu tiempo porque te amo y te quiero salvar. Qué importante que nosotros lo entendamos. Entonces, en lo que hemos visto hoy, ¿puede desde esta perspectiva arrepentirse Dios? Bueno, parece ser que lo que nos propone aquí Jeremías es un arrepentimiento que en ningún momento altera la esencia divina, ni su sustancia, ni mucho menos su carácter. Más bien esta expresión, Naham, que encontramos aquí, trata de explicar ese Dios que dice, yo puedo virar mi punto de vista e incluso me puede doler tu acción y puedo dejar de mirar de allá y empiezo a mirar hacia acá porque mi correlación en espacio-tiempo real contigo me lo permite. Pero esa variación, ese naham, ese viraje, ese arrepentimiento de no darte lo que deseabas y quería darte, o de no destruirte o destruirte, no implica que mi esencia, mi carácter, mi perfección, mis atributos, mi belleza y mi divinidad quedaron en entredicho. No necesariamente tienes que interpretarme de una manera tan estricta. Recuerda que esa perspectiva estricta, fija, pétrea, es más una perspectiva de cómo nos lo propone a nosotros el pensamiento griego que la revelación de la palabra de Dios. Y recuerda algo muy importante, apreciado amigo y amiga que nos acompañas aquí en Punto de Encuentro el día de hoy. La máxima autoridad para comprender a Dios no es la filosofía, ni la filosofía griega. Es Dios mismo diciéndonos en directo a través de las escrituras, yo sí me revelo, yo tengo emociones, en mi esfera superior, por supuesto, y divina, santa, pura y buena, te amo en realidad, ingreso en espacio-tiempo por salvarte, cohabito contigo en un tabernáculo que dejé fijado en el libro de Éxodo capítulo 25, pero es un símbolo hermoso de que me encanta estar con las criaturas y no abandonarlas. Tú me interesas, vales muchísimo para mí, te amo. No te preocupes pensando que mi esencia fue alterada, pero sí puedo virar mi punto de vista y mi opinión respecto a algo porque lo dejé escrito en las escrituras. No estés pensando que cada vez que se habla de mí,
de cambio, arrepentimiento, entonces obligatoriamente son solo antropopatías, porque entonces ¿qué queda de mí de que te he revelado mis emociones, pero prefieres negarlas poniéndoles palabritas filosóficas extrañas? Acéptame tal y como soy. Un día podré personalmente decirte el misterio de cómo en realidad siento, vivo y existo. Necesitaremos la eternidad para conocerlo, pero por ahora démosle gracias a Dios por la manera tan increíble que Él nos ha dejado escrita su palabra, como hermosamente, a pesar de nuestro lenguaje imperfecto, sí pudo manifestar sus emociones, no por supuesto en nuestra esfera como la sentimos, sino en su perfección como Él las experiencia, como un Dios real, santo, justo, bueno, y para quien tú y yo somos profundamente importantes. Si necesitas a ese Dios, si crees en Él y lo aceptas, yo te invito en este momento a que ores conmigo. Señor y Dios, gracias por ayudarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar en tiempo real con nosotros, gracias por dejarnos saber de tus emociones, gracias por ayudarnos a entender que son una esfera divina, pero que no dejan de ser ello, emociones. Gracias por coexistir con nosotros y gracias porque nos permites coexistir a tu lado, finita y humanamente torpes, pero tienes la bondad preciosa de incluso virar un concepto o una opinión por amor a criaturas que no lo merecemos. Gracias porque nos lo dejaste escrito en la Biblia y permítenos seguir abordando este tema de una manera responsable y correcta en próximas entregas para que sigamos enamorándonos de la belleza de tu carácter. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Mis apreciados amigos, esperamos que nos sigan acompañando. Los esperamos para el próximo programa. Recuerda, danos like, acompáñanos y disemina este link que es muy importante para nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.